No, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo estén escuchando este podcast. Venimos a hablar sobre un poco de lo que es la literatura prehispánica, la conquista y la colonia, centrándonos en el libro El Carnero de Juan Rodríguez Freile. Para entrar en contexto primeramente con la obra, vamos a andar un poco en lo que fue, quién es, sí, mejor dicho, Juan Rodríguez Freile, ¿sí? El cual fue pues un escritor criollo del nuevo reino de la Granada, de lo que hoy es conocido como Colombia, y era hijo de un conquistador español y una mujer criolla. También nació en Santa Fe y vivió durante la época, ¿no?, de la transición entre la conquista y la consolidación del orden colonial. Pues a pesar de que él no tuvo una formación académica formal, ¿sí?, fue un hombre, pues la verdad, instruido y bien formado, ¿no? Era cercano de los círculos del poder en su época, ¿sí? Tenía mucha influencia en cuanto a ese aspecto, y trabajó en muchos cargos públicos menores, y también fue testigo de muchos de los eventos, ¿no?, que pues puede narrar o los escuchó directamente de los protagonistas o sus descendientes, ¿sí? Pasando a la obra, pues empezamos con que el inicio de la obra pues se centra en la llegada de los españoles al interior de lo que pues hoy es Colombia, ¿no? Especialmente en el altiplano cundiboyacense. Juan nos narra pues lo que fue la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada. Él partió desde Santa Marta en busca de riquezas, principalmente buscaban era el oro, ¿no? Pues durante el camino enfrentaron pues múltiples dificultades, sí, pues padecían de hambre, enfermedades y también de las selvas inhóspitas, ¿no? Pero llegaron finalmente al territorio muisca, y pues allí encontraron una civilización organizada, pues con grandes recursos. Después, más adentro de la historia del libro, se habla sobre la fundación de Santa Fe, Bogotá, en 1538. Pues a pesar del logro, surgen algunos conflictos entre los tres principales conquistadores de la historia, ¿no?, quienes son pues Jiménez de Quesada, Sebastián de Belcázar y Nicolaus Federman. Llegan casi al mismo tiempo desde distintos puntos, ¿no? Y pues cada uno empieza a reclamar pues su derecho por gobernar la región, y empieza esa lucha entre poderes. En el tercer capítulo podemos hablar que pues, después de que se estableciera la ciudad, pues se reparten las encomiendas, ¿sí?, lo que son la asignación de indígenas a los conquistadores para trabajar, a cambio de pues la protección, entre comillas, ¿no?, y la evangelización, que como sabemos fue muy cruel e injusta. Pues este reparto, ¿sí?, se convierte en un sistema de explotación brutal para los indígenas. El autor, Juan Freile, describe pues cómo los encomenderos abusaron de los indígenas como tal, y cómo las autoridades coloniales toleraban o participaban en esos abusos. Ya más adelante, pues en el capítulo 4, se nos habla de los conflictos internos entre los colonizadores, ¿no? Lo que son, ahí ya se vendrían a aparecer las traiciones o las alianzas pasajeras. En el libro pues también se menciona la historia de conspiraciones y asesinatos y deslealtades al joven de la colonia. Se evidencia pues también lo que sería la sociedad, una sociedad marcada por la ambición, sí, por esa lucha de poder que vimos anteriormente, pues donde el poder pues, se logra por medio de la violencia o el engaño. Y pasados al capítulo 5, pues aquí ya empieza como a cambiar un poquito el tono, ¿no? Aquí pues el autor empieza a contar pues las anécdotas sobre pues, la vida en la ciudad, sí, la vida cotidiana, ¿no? Cómo se vestían las mujeres, pues cómo eran las fiestas, las costumbres populares, los escándalos públicos y los amoríos entre criollos indígenas y los españoles. Y también aparecen personajes reales con historias pues exageradas o hasta ridicularizadas, ¿no? Bueno, habiendo ya explicado o dado un breve resumen de lo que es los 5 primeros capítulos de este libro, le daré paso a mi compañero Anderson, que nos hablará más a fondo sobre un análisis acerca de estos 5 capítulos y cómo
los podemos ver reflejados en nuestra realidad actual. Adentrándonos un poco más en la lectura de los primeros 5 capítulos del Carnero, podemos apreciar una obra que a simple vista se asienta dentro de la ideología de los relatos crónicos de hechos históricos, aunque también despliega un manejo narrativo lleno de ironía, sátira y recursos propios de la tradición picaresca y barroca. Partiendo de esto, ofrecemos varios puntos sobre los cuales podemos hacer una reflexión más adelante y que están presentes dentro del entretejido de la historia y la ficción, entendiendo este último como el primer punto a reflexionar, ya que desde el inicio de la historia, Juan Rodríguez Freile muestra su habilidad para combinar relatos históricos con episodios que a veces rozan lo fantástico y lo burlesco, iniciando cuando se establecen los orígenes de la conquista del nuevo Reino de Granada, donde se detallan las expediciones de los primeros conquistadores y la fundación de las ciudades fundamentales, ofreciendo una cronología de hechos muy marcada, así como también un acercamiento a la vida y carácter de los personajes, permitiendo al autor poder cuestionar mediante el humor y la ironía la veracidad o la solemnidad de una historia oficial. De la misma manera, nos centramos un poco más en lo que es la crítica y la sátira dentro de la obra. Una de las facetas más notables en estos capítulos es la actitud crítica y en ocasiones burlesca del narrador frente a los hechos que describe. Freile se dispone a contar la historia no solo como un registro de conquistas y gestas, sino como una pieza literaria en la que el autor mismo interviene, recordándole al lector que debe prestar atención a los detalles que revelan las contradicciones del poder y la injusticia, la presencia de episodios que combinan violencia con la exageración cómica, así como también la descripción de algunos sucesos sangrientos y a la vez ridiculizados. Por otro lado, nos centramos en el retrato de una sociedad compleja. En estos primeros capítulos se nota un esbozo en el tratamiento social tanto de los conquistadores como de los pueblos indígenas. Por lo tanto, se nos presenta la ambición desmedida de los españoles, quienes no dudan en entrometerse en la organización social y la política de las comunidades nativas existentes en el continente. Por otro lado, se vislumbran las costumbres, rituales y formas de organización de los indígenas, como en el relato sobre la ceremonia del Dorado, en la que se ritualiza la sucesión. Teniendo esto presente, se muestra una dualidad en la sociedad en procesos de transformación, en la que el choque de culturas se vive de manera cruda, pero también se inscribe en un discurso literario que mezcla la admiración y la crítica como parte de la fundamentación que utiliza el autor para darle una esencia propia a esta lectura. Sumado a esto, encontramos varios recursos narrativos y uso de una estructura temporal específica, como la empleada en algunas líneas del texto que buscan crear una linealidad tradicional de la narración histórica. Se evidencian recursos como la anticipación, la interrupción del orden cronológico y las digresiones, que permiten al autor jugar con el tiempo narrativo y hacer un énfasis en ciertos episodios o características que suceden con los personajes. Estas estrategias no solo enriquecen el relato, sino que también pueden llegar a generar una complicidad con el lector, al invitar a cuestionar la veracidad de los hechos y a disfrutar de la prosa cargada de un humor y una agudeza significativa. Finalmente, nos centramos en una invitación a la reflexión sobre lo que es el poder y la identidad según el autor. Durante los primeros 5 capítulos del libro nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del poder y cómo éste se construye y se representa dentro de la historia. El autor se muestra consciente de que detrás de la cronología oficial se esconde una red de intereses, contradicciones y relaciones humanas demasiado complejas. Así también, a través de anécdotas que mezclan lo trágico con lo cómico, Freile nos plantea algunas preguntas sobre la legitimidad de la conquista, la manipulación de la memoria y la construcción de ideales tanto coloniales como indígenas. Por último, y como método de cierre, me gustaría ofrecer una pregunta que nos invita a reflexionar un poco sobre el contenido del libro. ¿Debería leerse El Carnero únicamente como un documento histórico o también como una obra literaria que refleja el pensamiento y la cultura de su tiempo?